Imagina descubrir que aquello en lo que has creído toda tu vida, la figura central de la mayor religión de Occidente, quizá nunca haya pisado la tierra. En los próximos minutos comprenderás por qué la propia historia que ha moldeado civilizaciones enteras está siendo cuestionada por los estudiosos y por qué ciertas pruebas nunca aparecen en los púlpitos, en las iglesias o en los documentales tradicionales. Si Jesús realmente no existió, como dicen, ¿qué queda de la fe construida sobre él? ¿Y qué es exactamente lo que están tratando de ocultar? Este vídeo te mostrará lo que casi nadie se atreve a mostrar con claridad, pruebas y sin miedo a las consecuencias. La narrativa que conocemos sobre Jesús parece sólida. Milagros, discípulos, crucifixión, resurrección. Pero cuando nos sumergimos en las fuentes históricas, ocurre algo extraño. El suelo desaparece. Documentos que deberían existir, no existen, registros que deberían ser abundantes, simplemente no aparecen. Es como si la figura más influyente de la historia hubiera dejado menos huellas que un campesino anónimo de la época. Y es precisamente esta ausencia la que abre la primera fisura, discreta pero profunda. ¿Alguna vez te has parado a pensar que la propia Biblia no es un registro contemporáneo? Los evangelios más antiguos fueron escritos décadas después de la supuesta muerte de Jesús por autores que ni siquiera lo conocieron personalmente. Esto crea una peligrosa laguna, un espacio en el que la memoria, la creencia y la propaganda comienzan a confundirse. Lo que era testimonio se convierte en tradición. Lo que era tradición se convierte en dogma y lo que era dogma pasa a ser tratado como un hecho. Pero la historia no funciona así, al menos no cuando se analiza con seriedad. Y aquí es donde surge la propuesta única de este vídeo, mostrar lo que revela la investigación histórica real cuando quitamos el velo religioso. No para negar la fe de nadie, sino para revelar por qué algunos historiadores defienden que Jesús pudo haber sido una construcción literaria, una síntesis idealizada de varios predicadores de la época, moldeada para satisfacer intereses específicos. No vamos a atacar las creencias, vamos a mostrar pruebas y tú decides qué hacer con ellas. La pregunta que casi nadie se atreve a pronunciar es esta. ¿Cómo puede el hombre más famoso de la antigüedad ser al mismo tiempo el más invisible históricamente? Esa es la puerta por la que empezamos, una puerta que muchos temen abrir. El primer problema aparece cuando examinamos a los autores romanos de la época. Ninguno de ellos, absolutamente ninguno, menciona a Jesús durante el periodo en que supuestamente vivió. No estamos hablando de escritores periféricos, sino de los grandes nombres de la historiografía. Plinio, Séneca, Quintiliano, Filón de Alejandría. Hombres que registraron desde eclipses hasta ejecuciones insignificantes en aldeas remotas. Pero Jesús, silencio absoluto. No hay relatos de milagros, seguidores alborotando ciudades, juicios extraordinarios, nada. Es como si la figura central de la fe cristiana fuera invisible en su propia época. Cuando los historiadores finalmente mencionan a Jesús, esto solo ocurre décadas después, siempre citando información que proviene de los propios cristianos, nunca de la observación directa. Es el caso de Tácito y Suetonio, a menudo utilizados como pruebas. Pero al leer los textos nos damos cuenta de que no están hablando de un hombre real comprobado, sino reproduciendo rumores de grupos religiosos ya existentes. En otras palabras, no son testimonios independientes, sino ecos tardíos de una tradición oral. Otro punto crítico, los evangelios no concuerdan entre sí, ni en las fechas, ni en los hechos, ni en los detalles. Un Jesús nace en Belén. Otro en Nazaret. Uno expulsa demonios en un lugar determinado. Otro nunca menciona tales acontecimientos. La genealogía cambia de un libro a otro. Estas contradicciones, lejos de ser simples diferencias narrativas, son señales claras de que los autores trabajaban con historias inconexas tratando de unificar lo que originalmente no estaba unificado. Esto revela algo profundo. La figura de Jesús pudo haber sido construida posteriormente como un mosaico. Además, no existe ningún registro arqueológico contemporáneo que confirme su presencia, ningún objeto, ninguna inscripción, ningún documento administrativo, ninguna mención de las autoridades judías o romanas que debería existir, teniendo en cuenta la repercusión que describen los evangelios. Si Jesús realmente fue seguido por multitudes,
realizó milagros visibles y provocó pánico entre las autoridades. ¿Cómo explicar el silencio total de las fuentes externas? Y ahora una invitación directa para que participes. Comenta la frase: la historia es más silenciosa de lo que la fe admite. Escriba esto en los comentarios si usted también percibe que hay algo en esta narrativa que nunca se ha explicado completamente. Cuando miramos a los primeros cristianos, surge otra sorpresa. No hablaban de Jesús como un hombre histórico, sino como una figura celestial revelada por visiones e interpretaciones místicas de las Escrituras hebreas. Pablo, el autor más antiguo del Nuevo Testamento, nunca menciona nada sobre la vida terrenal de Jesús, nada sobre sus milagros, parábolas, discípulos, infancia, María, José o cualquier detalle que hoy consideramos esencial. Para Pablo, Cristo es un ser espiritual, un misterio revelado. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué el primer escritor cristiano no describe a Jesús como una persona que vivió entre ellos? Aquí es donde el panorama comienza a cambiar. Tras la muerte de los primeros seguidores, surgen los evangelios, textos que organizan historias sueltas, tradiciones orales e interpretaciones teológicas en narrativas biográficas. Pero hay un detalle crucial. Los evangelios fueron escritos en griego y no en arameo, la lengua del supuesto Jesús histórico. Sus autores pertenecían a comunidades alejadas de Palestina en ciudades grandes y culturalmente diferentes. Esto significa que las historias no nacieron donde habrían ocurrido los acontecimientos, sino lejos de ellos. Y más aún, cada evangelio intenta corregir o superponerse al anterior. Mateo ajusta a Marcos, Lucas corrige a ambos. Juan reescribe todo con una interpretación altamente simbólica. Si fueran testimonios directos, ¿por qué tantas revisiones, conflictos y reinterpretaciones? La sensación es que cada autor estaba tratando de moldear una figura que ya circulaba de forma fragmentada, una figura que necesitaba ser consolidada, organizada y suavizada. El vacío documental combinado con estos ajustes literarios da pie a una teoría que los investigadores denominan cristianismo mitológico. La idea de que Jesús pudo haber comenzado como una figura espiritual simbólica, una personificación del Mesías esperado, y que luego se transformó en un personaje histórico para fortalecer la narrativa. No sería la primera vez que las religiones hacen esto, ni sería la última. Y, sin embargo, lo más intrigante aún está por venir. Hay indicios de que los propios seguidores de Jesús no se ponían de acuerdo entre ellos sobre quién era Él. Cuando analizamos la diversidad de las primeras comunidades cristianas, nos damos cuenta de que no seguían a un solo Jesús, sino a varios. Para algunos grupos, Jesús era un espíritu celestial que nunca tuvo cuerpo físico. Para otros era un profeta humano adoptado por Dios en el bautismo. Para otros era una emanación divina que asumió apariencia humana. Este caos teológico no parece el resultado de un líder concreto e indiscutible, sino de una disputa de interpretaciones que intentaban llenar el vacío dejado por la falta de registros reales. Este escenario se hace evidente en los textos apócrifos, antiguos escritos cristianos que no fueron incluidos en la Biblia. Presentan a un Jesús completamente diferente al de los evangelios tradicionales. A veces un sabio místico, a veces una entidad puramente espiritual, a veces un maestro secreto, a veces un ser sobrenatural. Esta multiplicidad no indica una rica variedad, sino una ausencia de eje histórico. Donde existe un personaje real, hay divergencias de memoria. Donde no existe, hay disputa de imaginación. Además, muchos de estos textos fueron escritos antes o paralelamente a los evangelios canónicos. Es decir, la imagen oficial de Jesús no era un consenso, sino el resultado de una elección editorial. Comunidades enteras fueron declaradas heréticas solo para que prevaleciera una versión específica de Cristo. Esto no es una característica de una biografía consolidada, sino de una construcción ideológica en formación, donde lo más importante no era la verdad histórica, sino que narrativa daría más cohesión al movimiento. En este punto donde el silencio histórico vuelve a gritar. Jerusalén en el siglo I era una ciudad compleja con frecuentes registros de disturbios, profetas, predicadores y cualquier evento mínimamente inusual. Y, sin embargo,
Nada de los grandes milagros descritos en los evangelios aparece en los archivos judíos o romanos. Ni curaciones, ni multitudes, ni enfrentamientos dramáticos con las autoridades. Si Jesús realmente hubiera impactado a ciudades enteras, sería imposible que no hubiera ninguna mención externa. Lo que tenemos, sin embargo, es un desierto de pruebas. Y entonces surge la pregunta que cambia por completo el rumbo de esta investigación. Una pregunta que nadie debería eludir. ¿Y si la figura histórica de Jesús no fue borrada, sino creada? Para entender cómo se produjo esta posible construcción, debemos fijarnos en el contexto político de la época. El siglo fue un periodo de enorme inestabilidad en Judea. Revueltas, tensiones religiosas, presencia romana masiva y una población desesperada por un libertador. Prácticamente todos los años surgían mesas autoproclamadas, cada una prometiendo liberación, curación y renovación espiritual. En ese ambiente agitado, las ideas se mezclaban, las creencias se superponían y las figuras carismáticas se convertían fácilmente en mitos. Es precisamente en este escenario caótico donde nace la tradición cristiana primitiva. Las primeras comunidades no estaban unificadas, sino que eran pequeños grupos dispersos, cada uno con sus propias interpretaciones, liturgias e historias sobre Cristo. Para algunos el Mesías ya había venido, para otros aún estaba por venir, para otros era invisible y eterno, presente solo en visiones. Esta diversidad es el terreno perfecto para que una figura simbólica se convierta en un personaje histórico. Una imagen que comienza como una metáfora religiosa puede con el tiempo adquirir carne y hueso en la mente de la gente. Cuando se empezaron a escribir los evangelios, esta efervescencia ya estaba en marcha. Sus autores, al organizar las tradiciones que circulaban oralmente, no estaban registrando hechos, sino ordenando creencias. Es más, muchos estudiosos señalan que el género literario de los evangelios no era el de la biografía histórica, sino el de la narrativa teológica. Textos creados para transmitir convicciones espirituales, no cronologías verificables. Esto explica por qué los milagros aparecen en serie, por qué aparecen diálogos perfectos, incluso cuando nadie estaba presente para escucharlos, y por qué los detalles varían tanto entre los evangelios. La ausencia de autoría directa también influye. Los nombres Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron atribuidos posteriormente y ninguno de ellos está confirmado como autor real por los historiadores modernos. Esto indica que estos textos no fueron escritos por testigos, sino por comunidades que intentaban legitimar versiones específicas de Jesús. Y donde hay disputa por la legitimidad, también hay construcción narrativa. Pero es cuando comparamos al Jesús de los Evangelios con el de las cartas de Pablo cuando la extrañeza explota. Son dos seres prácticamente diferentes. El primero es un predicador itinerante, el segundo un Cristo trascendente, cuya muerte y resurrección ocurren en un plano místico. ¿Cómo conciliar esto sin reconocer que tal vez alguien haya transformado lo simbólico en literal? La diferencia entre el Cristo espiritual de Pablo y el Jesús terrenal de los Evangelios es tan profunda que muchos estudiosos creen que hubo una fusión deliberada de las dos tradiciones. El Cristo místico, que habitaba las visiones e interpretaciones teológicas, se combinó con una narrativa biográfica moldeada posteriormente. Es como unir dos personajes en uno solo, uno proveniente de la fe y otro proveniente de la necesidad de crear un líder histórico. El resultado fue una figura híbrida, a la vez humana y divina, cuya coherencia depende más de la creencia que de la historia. Cuando analizamos la estructura de los evangelios, nos damos cuenta de algo aún más revelador. Muchos episodios están construidos para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. No porque esos acontecimientos realmente ocurrieron, sino porque el autor necesitaba mostrar que Jesús era el Mesías esperado. Sí, cada detalle se moldea para encajar en los textos antiguos, desde el nacimiento en Belén hasta la entrada en Jerusalén montado en un burrito. Esto no es un registro histórico, es ingeniería teológica. Además, hay indicios de que los autores utilizaron modelos literarios greco-romanos ya existentes para moldear la figura de Jesús. Biografías de héroes, relatos de sabios, historias de deidades encarnadas. Todo esto ya existía mucho antes del cristianismo.
Era común que los líderes religiosos fueran retratados como hijos de dioses, realizadores de milagros y portadores de mensajes de salvación. Jesús, en este sentido, encaja perfectamente en el arquetipo heroico de la época, lo que sugiere una adaptación cultural, no una documentación factual. Otro punto delicado es que ninguno de los evangelios fue escrito en presencia de testigos directos de los acontecimientos narrados. Entre la supuesta muerte de Jesús y el primer evangelio transcurrieron aproximadamente 40 años. Tiempo suficiente para que los recuerdos cambiaran, las tradiciones se mezclaran y las creencias se solidificaran en una cultura mayoritariamente oral. Las historias se transforman rápidamente. A los personajes se les pueden atribuir hazañas que nunca ocurrieron y las metáforas pueden confundirse con hechos. Y entonces, ante tantas capas de construcción, surge la pregunta inevitable que muchos evitan hacer. ¿Y si el Jesús histórico no desapareció de la historia, sino que nunca estuvo en ella? Hay un punto que suele ignorarse, pero que cambia completamente la perspectiva. Ninguna fuente judía contemporánea a Jesús menciona su existencia, y eso es profundamente extraño. Los judíos del siglo I eran meticulosos a la hora de registrar maestros, líderes, revolucionarios e incluso predicadores oscuros. El Talmud, por ejemplo, cita figuras que tuvieron un impacto mínimo en la sociedad, pero Jesús silenció total. No hay registros de juicios, disturbios, ejecuciones inusuales ni ninguna actividad que involucre a alguien con su perfil. Si realmente hubiera causado la conmoción descrita en los evangelios, ese silencio sería imposible. Los defensores de la historicidad suelen mencionar a Flavio Josefo como prueba, pero cuando analizamos el texto con cuidado nos damos cuenta de que el famoso pasaje sobre Jesús es probablemente una interpolación, una inserción posterior realizada por copistas cristianos. Las frases suenan extrañas para un historiador judío, contradicen el resto de la obra de Josefo y solo aparecen en manuscritos tardíos. Los historiadores serios tratan este pasaje como sospechoso o claramente adulterado. Es decir, la principal prueba judía puede no ser prueba alguna. Además, si Jesús realmente hubiera sido ejecutado de forma pública y controvertida, como relatan los evangelios, esto sin duda habría dejado huellas en los registros romanos. El Imperio Romano documentaba todo lo que involucraba el orden público, especialmente las crucifixiones motivadas por cuestiones políticas. Sin embargo, no hay una sola mención directa a Jesús, ni a ningún grupo tumultuoso que lo siguiera durante su vida. Incluso los primeros apologistas cristianos se enfrentaban a este problema. Reconocían que no había pruebas externas contemporáneas y por lo tanto, argumentaban basándose en la fe, no en la historia. Es revelador darse cuenta de que los propios defensores iniciales del cristianismo sabían que la figura histórica de Jesús carecía de pruebas sólidas. Y entonces surge la pregunta que muchos prefieren evitar. Si Jesús realmente existió, ¿por qué su paso por el mundo dejó menos huellas que los predicadores anónimos de la misma época? Otro aspecto desconcertante es el patrón literario de los evangelios. Muchos episodios atribuidos a Jesús son prácticamente idénticos a narraciones más antiguas, tanto griegas como judías. Milagros, parábolas, discursos divinos. Todo esto ya existía en otros tantos sagrados como filosóficos. Esto indica que los autores cristianos tenían un amplio repertorio cultural y no dudaban en moldear a Jesús según modelos ya populares. El objetivo no era registrar hechos, sino crear una figura comprensible y convincente para la mentalidad de la época. Los paralelismos son numerosos. Las historias de curaciones milagrosas, resurrecciones, caminatas sobre las aguas, multiplicaciones de alimentos e incluso transfiguraciones luminosas son temas comunes en narrativas anteriores. Estas coincidencias no prueban que Jesús sea falso, pero muestran que los evangelistas no estaban describiendo acontecimientos inéditos, sino reutilizando símbolos ya conocidos. Es precisamente esto lo que lleva a muchos historiadores a preguntarse si estos relatos nacieron de la fe o de la vida cotidiana. Además, la estructura narrativa de los evangelios sugiere una intención pedagógica, no documental. Los diálogos son demasiado perfectos. Las acciones encajan de forma simbólica. Los acontecimientos siguen una secuencia casi literaria.
No hay contradicciones humanas comunes, no hay vacilaciones reales, no hay detalles cotidianos típicos de los relatos históricos auténticos. Todo parece moldeado para transmitir un mensaje teológico y este tipo de construcción es típico de los textos alegóricos. Otro punto crítico es que los evangelios fueron escritos para públicos diferentes, lo que explica las claras contradicciones en las versiones de los mismos acontecimientos. Esto refuerza la idea de que cada autor intentó adaptar la figura de Jesús a las necesidades de su comunidad, no a la veracidad histórica. Lo que prevaleció no fue la precisión fáctica, sino la conveniencia doctrinal. Y aquí surge una provocación inevitable que divide a los estudiosos desde hace décadas. ¿Y si los evangelios no estuvieran narrando acontecimientos reales, sino dramatizando una creencia que ya existía antes del supuesto Jesús histórico? Cuando seguimos el rastro de la formación del cristianismo, encontramos algo aún más sorprendente. El movimiento creció inicialmente no a través de la figura histórica de Jesús, sino a través de revelaciones espirituales, interpretaciones de textos antiguos y experiencias místicas dentro de las comunidades. Es decir, el cristianismo primitivo se expandió antes de la consolidación de la biografía de Jesús. Esto sugiere que primero nació la fe y después el personaje. Una inversión incómoda para quienes creen que todo comenzó con un maestro que caminaba por Galilea. Los primeros seguidores estaban más interesados en los mensajes que en los recuerdos. No se adoraba la vida de Jesús, sino la idea de Cristo, una figura celestial que prometía redención y revelación. Las cartas de Pablo, como ya hemos visto, lo muestran claramente. No se basa en hechos concretos, sino en experiencias interiores, visiones e interpretaciones de las Escrituras. La ausencia de detalles biográficos no es un descuido, sino una prueba del enfoque espiritual, no histórico, del movimiento inicial. Sin embargo, con el paso de las décadas creció la necesidad de organizar la enseñanza y eso exigía una narrativa coherente, palpable, capaz de unificar comunidades dispersas y frenar las divergencias internas. Fue entonces cuando los evangelios cobraron fuerza, no como testimonios directos, sino como intentos de alinear creencias. Cada historia contada tenía un propósito: consolidar la identidad, fortalecer la tradición, crear un eje común. La figura de Jesús comenzó a moldearse según las necesidades de cada grupo. Es en este proceso donde los elementos simbólicos comienzan a ser tratados como acontecimientos reales. Los milagros se convierten en hechos, las parábolas se convierten en escenas, las metáforas cobran cuerpo. En pocos años lo que era espiritual se convierte en biográfico. Esta transición casi imperceptible es común en las religiones. Cuando una creencia necesita justificarse en el mundo, crea personajes que la personifican. Así ocurrió en Egipto, Grecia, India y posiblemente también en la Palestina del siglo I. Pero lo que realmente intriga es darse cuenta de que cuanto más avanzamos en la historia, menos podemos distinguir lo que fue recuerdo de lo que fue invención. Y esto abre una pregunta que cambia completamente la lógica. ¿Y si la idea de Jesús vino antes que la historia de Jesús? Otro indicio inquietante surge cuando analizamos cómo se transmitieron los evangelios. Circularon durante décadas sin control central, copiados a mano por personas comunes, a menudo con poca formación. ¿Y qué sucede cuando los textos pasan por tantas manos? Cambian y cambiaron mucho. Existen miles de variaciones entre los manuscritos más antiguos, desde pequeños cambios hasta modificaciones profundas en el significado de los pasajes. Algunas historias que hoy consideramos fundamentales, como la de la mujer adúltera y el final extenso del Evangelio de Marcos, ni siquiera aparecen en los manuscritos más antiguos. Se añadieron posteriormente, probablemente para reforzar puntos doctrinales. Esta dinámica muestra que la narrativa sobre Jesús no era fija, sino maleable. Se adaptaba a las necesidades de cada generación, de cada comunidad, de cada copista. Si la base textual es tan variable, ¿cómo podemos afirmar categóricamente que describe acontecimientos reales? Estamos ante una tradición construida capa a capa, moldeada a lo largo de los siglos, pulida hasta parecer una historia continua. Pero al eliminar estas capas, lo que queda es una figura que parece más teológica que histórica.
La propia cronología interna de los evangelios sugiere una construcción posterior. Acontecimientos que deberían ser significativos para varios autores solo aparecen en uno de ellos, mientras que otros son contradictorios o imposibles de conciliar. Cada evangelio parece contar la historia de un Jesús diferente, desde un sabio moral hasta una entidad divina casi inmaterial. Si hubiera un personaje real unificado como base, estas divergencias serían mínimas. Pero lo que vemos son retratos hechos para públicos específicos con objetivos específicos. Otro punto que pocos notan: las grandes ciudades del Imperio Romano, donde el cristianismo ganó fuerza, adoptaron la fe incluso antes de tener acceso a los evangelios. Esto significa que el cristianismo se extendió sin depender de una biografía histórica de Jesús. Creció con himnos, cartas, visiones, interpretaciones y relatos espirituales, no con hechos verificables. La figura histórica entra en escena más tarde, como si la fe hubiera creado al personaje y no al revés. Y antes de pasar a los siguientes bloques, les dejo aquí una petición importante para mantener vivo este contenido. Si este vídeo te está abriendo la mente, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones, ya que esto ayuda a seguir aportando reflexiones que casi nadie se atreve a explorar. A medida que avanzamos en la línea temporal, nos damos cuenta de que el cristianismo pasó por un intenso proceso de organización institucional. Y es en ese momento cuando la figura de Jesús se vuelve aún más definida, no por la historia, sino por la necesidad política. En el siglo II, diferentes grupos cristianos competían entre sí, cada uno presentando versiones distintas de Cristo. Algunos lo veían como un espíritu puro, otros como un maestro humano, otros como una fusión de ambos. Esta diversidad comenzó a amenazar la unidad del movimiento y los líderes emergentes decidieron establecer una narrativa oficial. Es en este contexto donde surgen los primeros credos, intentos explícitos de decir quién era realmente Jesús. Pero si era tan obvio, ¿por qué había que afirmarlo con tanta fuerza? Los credos solo existen cuando hay conflicto. Es decir, la propia necesidad de estipular reglas doctrinales revela que no había consenso. Y cuando no hay consenso sobre un personaje histórico, queda la posibilidad de que ese personaje no estuviera claro, ni siquiera entre sus primeros seguidores. La elección de los 4 evangelios tampoco fue natural, sino política. Había docenas de textos circulando, muchos de ellos con versiones diferentes de Jesús. El proceso de selección no se basó en la autenticidad histórica, sino en la conveniencia teológica. Los textos que reforzaban la unidad se mantuvieron, los que divergían se descartaron como heréticos. Así la imagen que tenemos hoy no es la más verdadera, sino la más útil para mantener la estructura de la fe. Además, el cristianismo comenzó a expandirse entre poblaciones que nunca conocieron la región donde supuestamente vivió Jesús. Para ellos, la figura del Cristo histórico era irrelevante. Lo que importaba era la promesa espiritual, la esperanza de salvación y el sentido de pertenencia. El personaje biográfico se convirtió entonces en un símbolo poderoso, moldeado para ser universal, independientemente de cualquier detalle histórico real. Y cuanto más crecía el cristianismo, más sólida debía ser la narrativa sobre Jesús. Al fin y al cabo, una religión que se expandía tan rápidamente necesitaba un eje firme. La pregunta es, ¿ese eje fue descubierto o construido? En el siglo III observamos un fenómeno notable. Los teólogos comienzan a elaborar explicaciones complejas para conciliar las contradicciones sobre Jesús. Lo que antes era simplemente una divergencia se convierte en un misterio de la fe. Cuando 2 versiones no coinciden, se crea un dogma que impide el cuestionamiento. Esta estrategia, aunque eficaz para mantener la unidad religiosa, debilita la posibilidad de que la figura de Jesús haya sido un hombre concreto. Cuantas más paradojas surgen, más las transforma la teología en virtudes espirituales. Pero eso no resuelve el problema histórico. Los debates sobre la naturaleza de Jesús, si era humano, divino, mitad de cada uno o ambos simultáneamente, consumieron siglos de discusiones internas. Estos debates no existirían si hubiera recuerdos sólidos del personaje real. Nadie discute si las figuras históricamente atestiguadas fueron humanas o divinas, pero cuando el personaje nace en el campo simbólico,
Su naturaleza puede moldearse según la conveniencia de la época. Por eso cada concilio redefinió un poco lo que Jesús era. La disputa se volvió tan intensa que en algunos casos comunidades enteras fueron perseguidas por creer en versiones diferentes de Cristo. Esto revela algo decisivo. La identidad de Jesús no era un consenso, sino un campo de batalla. Y cuando la identidad de alguien es tan maleable, esto indica que se construyó sobre la tradición, no sobre la memoria. Los evangelios no preservaron a un hombre, preservaron interpretaciones que tuvieron que armonizarse a la fuerza. Otro punto esencial: la ausencia de documentos administrativos o registros oficiales romanos hace imposible verificar detalles básicos sobre su vida. El imperio documentaba los impuestos, los censos, las ejecuciones, las órdenes y los cambios políticos. Con enorme precisión. Nada relacionado con Jesús aparece en estas fuentes. Ni su juicio, ni su muerte, ni la actuación de las autoridades a causa de él. Absolutamente nada. Un personaje con el impacto descrito en los evangelios nunca pasaría desapercibido para una maquinaria burocrática tan rigurosa. Y entonces surge la pregunta que resuena silenciosa pero poderosa. ¿Hasta qué punto estamos tratando con un personaje histórico? ¿Y hasta qué punto estamos tratando con una construcción cuidadosamente diseñada a lo largo de los siglos? A medida que la religión se consolidaba y el Imperio Romano comenzaba a adoptarla como fuerza unificadora, la figura de Jesús fue adquiriendo contornos cada vez más definidos y cada vez menos históricos. El Cristo del siglo IV ya no era el mismo Cristo descrito en el siglo II y mucho menos el Cristo teológico de las cartas de Pablo. Había sido moldeado por las necesidades políticas de un imperio que buscaba la estabilidad a través de la fe. El Jesús pacifista, por ejemplo, coexistía con discursos que justificaban las guerras santas. El Jesús humilde convivía con la pompa imperial. La figura se adaptaba según convenía. Esto revela algo que muchos no quieren admitir. Cuando un personaje histórico es real, su imagen tiende a conservarse con relativa consistencia a lo largo de los siglos. Pero cuando es simbólico, cambia de forma según el contexto cultural, político y social. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Cada época forjó el Cristo que necesitaba, no el que existió. Los primeros cristianos lo veían como un misterio, los medievales como un monarca, los ilustrados como un sabio moral. Un personaje que cambia tan difícilmente tiene un origen puramente histórico. Otro punto destacable es que la iconografía cristiana, pinturas, esculturas, mosaicos, solo aparecen mucho tiempo después de la supuesta vida de Jesús. No existe ninguna representación contemporánea, ningún retrato hecho por quienes lo vieron, ninguna mención física detallada. La imagen clásica del Jesús europeo, de piel clara y rasgos occidentales, es una creación tardía moldeada por artistas que nunca habían visto Palestina. Esto refuerza la idea de que la visualización del personaje se construyó lentamente y no se conservó a partir de un recuerdo original. Además, cuando miramos a figuras históricas verdaderamente influyentes de la antigüedad, emperadores, generales, filósofos, encontramos múltiples fuentes independientes, divergencias interpretativas, documentos oficiales, registros arqueológicos. En el caso de Jesús, solo encontramos textos religiosos escritos por seguidores décadas después con fines devocionales. La ausencia de múltiples fuentes externas es por sí sola reveladora. La fe quería un hombre, la historia no lo encontró. Y en este punto surge una cuestión aún más profunda, capaz de dar un vuelco al entendimiento. Es posible que el poder del cristianismo nunca haya dependido de un Jesús histórico, sino precisamente de la libertad de moldearlo según las necesidades de cada época. Cuando sumamos todas las piezas, la falta de documentos contemporáneos, la ausencia de registros administrativos, las contradicciones entre los evangelios, la diversidad de las primeras comunidades, la construcción teológica progresiva, el silencio de los historiadores judíos y romanos, las interpolaciones detectadas, la influencia de narrativas anteriores, comienza a formarse un cuadro. No es el cuadro de un maestro itinerante olvidado por la historia, sino el de una figura literaria que se hizo real por la fuerza de la devoción colectiva. Una creación que cobró vida no por el recuerdo, sino por la necesidad.
Esta percepción es perturbadora porque altera estructuras emocionales profundas. Para muchas personas, Jesús no es solo un personaje, es un eje moral, un consuelo, un símbolo de esperanza. Y es precisamente por eso que la investigación histórica se vuelve tan delicada. Cuando la fe depende de la literalidad de una narrativa, cualquier duda parece una amenaza. Pero la historia no es enemiga de la espiritualidad, solo revela lo que la tradición ha intentado ocultar. Y a veces lo que se revela es más liberador que lo que se ha contado. La pregunta que queda entonces no es solo si Jesús existió, sino quién necesitaba que existiera. Las religiones no nacen en el vacío. Surgen de la necesidad humana de sentido, orden e identidad. Crear un personaje central capaz de sintetizar las esperanzas de un pueblo es un proceso natural en las culturas espirituales. La sacralización de líderes simbólicos ha ocurrido en diversas civilizaciones. El cristianismo puede no haber sido una excepción, sino solo el caso más exitoso. Al observar cómo se consolidó su figura a lo largo de los siglos, nos damos cuenta de que la fuerza del cristianismo no provino de pruebas históricas, sino de la capacidad de inspirar, unir y persuadir. La ausencia de pruebas nunca impidió su expansión. Al contrario, tal vez permitió que la figura de Jesús se moldeara de una manera más libre, más adaptable, más maleable. Una figura construida sobre el silencio puede moldearse según las necesidades y eso genera poder y al final queda una reflexión inevitable. No para aceptar, no para rechazar, sino para pensar si el personaje más influyente de la historia puede no haber sido histórico. ¿Qué revela eso sobre nosotros? Sobre nuestra necesidad de creer y sobre el tipo de historias que elegimos para explicar el mundo.